No es religión, no es ciencia, es recuerdo almísticamente. Nací mirando al cielo buscando señales, leyendo en el polvo verdades ancestrales. Me dijeron cállate, eso no es real, pero alma no miente cuando empieza a vibrar. Hay códigos dormidos en cada latido, la historia fue escrita pero mal traducido. No somos el cuerpo, no somos el rol, somos luz comprimida jugando al control. Y cuando cerras los ojos todo empieza a encajar, lo que afuera es caos, adentro es hogar. Almísticamente despierto, cruzo el velo sin miedo al desierto. No sigo dogmas, sigo la señal. La verdad no grita, susurra nomás. Almísticamente consciente, el tiempo es un loop, no una pendiente. Si el mundo es un sueño, yo elijo soñar almísticamente. Recordar. Civilizaciones borradas del mapa, gigantes, diluvios, la cuenta que no cierra la data. Te dijeron casualidad, evolución, pero hay patrones sagrados en cada nación. La luna observa, Saturno vigila, la Matrix se cuela por cada pupila. Pero hay una grieta, una puerta interior, frecuencia del alma, no del servidor. No busques afuera lo que vibra en vos. El templo no es piedra, es corazón. Almísticamente despierto, cruzo el velo sin miedo al desierto. No sigo dogmas, sigo la señal. La verdad no grita, susurra nomás. Almísticamente consciente, el tiempo es un loop, no una pendiente. Si el mundo es un sueño, yo elijo soñar almísticamente. Recordar. Oh, no te creas superior, no te creas salvado. Solo acordate de lo que siempre fuiste antes de olvidarlo. Almísticamente presente, ni pasado ni futuro me miente. Si todo es un juego de percepción, el truco final es el amor. Si esto resonó, no es por mí, es porque ya lo sabías. Almísticamente. Bienvenidos una vez más a Almísticamente. Bueno, estoy súper contento porque estamos recibiendo en la casa, como dije, a un caballero dorado que tiene gran potencia. Y estoy muy contento también porque, aparte de decir feliz febrero para todos, este es un espacio que yo disfruto mucho porque sé que, más cuando me dirijo acá con referentes hoy en día a nivel nacional y por qué no también internacional, tener un mano a mano, que no solamente por una cuestión de placer personal, por decirlo de alguna manera, sino que sé que muchas personas les aportaría un montón recibir la información, no por la mera información, sino porque también tiene su inclinación directa a la aplicación en la vida cotidiana, y eso es lo que yo trato de profundizar en este canal, y también sé que Rafa lo hace, así que bueno, muy bienvenido Rafael Currado de Sociología Mitológica, muchísimas gracias por venir y vamos a darle para adelante. Bueno, Lucas, muchas gracias por la invitación, feliz de estar acá, sobre todo con la tónica que vos solés aplicar en tus programas. Me siento muy cómodo, esos espacios de reflexión, así que bueno, feliz de tener este ratito para charlar, y espero que les guste y le interese también a tu audiencia.
sí que lo hará. Bien, quiero hacer como una especie de preámbulo que tiene que ver con cuestiones que yo fui contando en este tiempo breve, y es en la historia larga corta, una especie de camino del héroe, como el que todos tenemos, en distintas medidas y de acuerdo al propósito siempre, que es el recto pensar. Ahora tengo que hacer la última entrega de los últimos capítulos del libro. Es un libro que tiene unos 100 años y que, bueno, tiene una dinámica contemporánea, porque es un libro digamos, de estos años, no tiene 300, tiene 100, pero es en una época en la que pareciese que, como me dijeron varias personas de mi alta estima, que manejan, digamos, también información gnóstica, esotérica, me dijeron, este señor, Henry Thomas Hamlin, no... A ver, ¿cómo decirlo? Esta información no estaba habilitada en esa época, en el círculo sociológico en el que se movía él. Digamos, tenía información privilegiada y la dinámica con la que lo comparte en el libro es muy directa, es 100% aplicativa. Él habla de la ciencia del recto pensar, él habla de que vos literalmente tenés que generar, como decía Brian Tracy, una ley de sustitución en donde cada pensamiento disarmónico lo sustituyas por uno armónico. Y eso tiene que ir directo a tus acciones, obviamente con el filtro de tus emociones. Y bueno, vengo haciendo ese desarrollo que, lejos de ser filosófico, aunque puede tener, digamos, su aporte filosófico, lejos de ser filosófico, es 100% aplicativo. Y yo sé que vos tenés esa dinámica, entonces, como primera pregunta, sería, ¿por qué vos tomás como desde dónde, por nombrarlo así categóricamente, como parte de un mapa, ¿no? Es decir, desde dónde, por dónde, a dónde, resultado, la sociología y la mezclás con la mitología, que por ahí hay gente que la toma como algo lejano o falso, pero que desconoce que su vida es un mito 100% aplicado, o es consciente de que su vida es un mito, pero desconoce cuál. Y como desconoce cuál es la línea de los desafíos que tiene que superar, o viste con qué conciencia abordar. ¿Qué nos podés contar de eso? Bueno, es una historia que es linda en lo personal porque termina de surcir una serie de intereses, de pasiones que tenía desde chico, que en su momento no las veía unificadas o no las veía compaginables, por decirlo de alguna manera. Tenía, por un lado, mi gusto por la literatura fantástica, que también es mitología, bien entendido. También me gustaba mucho la mitología clásica, la mitología griega sobre todas las cosas, desde chico. Por supuesto, más de grande descubrí la sociología como una disciplina, digamos, pero estaba todo muy, muy alejado de una cosa de la otra, ¿viste? Y eso tiene que ver con la cosmovisión que nos dan por default. Es decir, a nosotros generalmente lo que sucede es que no nos hacen conectar nodos. Es decir, tenemos la mitología por un lado, pero no la asociamos rápidamente con nuestro día a día. Entonces, a lo sumo queda en una estantería en nuestra biblioteca, apartada como, bueno, literatura interesante en el mejor de los casos, de una época que se tenía un pensamiento un poco mágico, si se quiere, o primitivo, o algunos incluso le bajan más el precio todavía, ¿no? Cuando uno se empieza a hacer preguntas, cuando uno empieza realmente a poner en cuestionamiento la cosmovisión que nos dan por default, va a las premisas más fundamentales. Y ahí te das cuenta que, en realidad, la cultura hace lo suyo, la agenda también hace lo suyo, y en realidad la mitología nunca se fue a ningún lado, los dioses nunca se fueron a ningún lado, simplemente que lo confundimos y dejamos de hacer esa relación mental, ¿no?
Entonces, como no hacemos esa relación mental, no lo utilizamos como una herramienta muy poderosa en nuestra vida. Y si vos te pones a pensar, la mitología tendría que ser del campo de estudio de la sociología, en tanto y en cuanto es un fruto colectivo, ¿sí? O comunitario. Porque, Lucas, si a mí se me ocurre plantear un mito de esta época y no me lleva el apunte nadie podrá considerar a eso mitología. Es mitología en tanto y en cuanto yo dé con alguna cuestión universal que interpele y trascienda a todos los seres humanos de mi época. Entonces, no es un acto de voluntad individual hacer mitología. Tiene que tener la recepción, por eso es una conformación comunitaria y por eso es un deporte extremo el estudio de la mitología. Porque cada mito, y sobre todo los grandes mitos, los cosmogónicos, los mitos de la creación del cosmos, el mito del Mesías o líder carismático, el mito de la Gran Madre, el mito de las revoluciones, si estoy tirando grandes temas mitológicos, generalmente tiene al menos 2 interpretaciones, cuando no más. Y cuando uno estudia y conoce autores, hay autores que se contradicen, lógicamente, entre sí. Y la mitología hay que comprender que la tenemos que estudiar de esa manera. Si no, corremos el riesgo de desmitificarlo. Es decir, cuando nosotros queremos analizar la mitología desde un punto de vista más cientificista, fechándola, yendo a ver si encontramos dónde estaba Troya, o si encontramos el santo sudario de Cristo, o si damos con la piedra del ónfalo, ¿sí? Lo que sea, la mitología que ustedes quieran, lo que hacemos es eliminar el rasgo principal que tiene la mitología, que es ofrecernos una verdad encriptada. Es decir, la mitología es una forma de arte social y por ende interesante para ser estudiada de la sociología, ese es mi aporte, que nos demanda un paso más. No es una lectura lineal. Si uno lo estudia literalmente, corre el mayor de los riesgos, que es dogmatizarlo. Y cuando alguien dogmatiza un mito, se está perdiendo de la experiencia que es destilar cada uno de nosotros esa verdad encriptada que está ahí. Por eso cuando vos hablabas hace un ratito de este mecanismo en el cual, si se quiere, nos desorientan, o es una información, como vos decías, el libro que estás leyendo, era una información que no estaba en la más media, por decirlo de alguna manera, yo me animaría a decirte que ese es un universal. Es decir, la interpretación mitológica de todos aquellos que lo leemos, siguiendo tus palabras, que también son las mías, con el lente de comprender que es una gran metáfora del autoconocimiento, siempre estuvo reservado para pocos. Pero no solamente por la existencia de logias, que por supuesto que existen, sino porque depende del prisma, del marco teórico con el cual se analice eso. Un mismo mito a mí me puede encarcelar o liberar. Si yo lo leo con un marco teórico, es decir, con un lente que a mí me haga interpretar ese mito como la adoración al mundo, por ejemplo, simplemente, o entregar mi voluntad hacia otro, voy a tener un resultado. Ahora, si yo comprendo que desde siempre existió una línea que proponía justamente que todo relato mitológico en realidad es una metáfora del ser humano conociéndose a sí mismo en el cosmos, la cosa cambia. El mito siempre fue el mismo, simplemente que lo tuvimos mal ubicado en nuestra estantería en la biblioteca. Así que un poco llego yo así, a partir del debate cosmológico, a partir de preguntarnos nuevamente qué es el cosmos, qué somos nosotros en el cosmos. A partir de ahí es un sacudón lo suficientemente importante como para que empape todas las facetas de la vida de alguien, y en mi caso, la profesional que era la sociología. Entonces estuve obligado a reinterpretar, a reestudiar, a leer nuevos libros que yo no había visto en la facultad, y a empezar a sacar mis propias conclusiones, y en la medida que puedo ir reforzando este marco teórico, que por suerte no lo hago solo, sino que lo hago en comunidad con aportes de compañeros y de camaradas muy, muy importantes. Y ese es un poco el camino en el que estamos. Y una palabra que dijiste, que yo la uso bastante, porque, claro, por donde vengo, puede prescindir de este simulacionismo que se está, digamos, posicionando, más allá de la Tierra plana o esférica. Viste, el tema del juego, Wolkoff y otros autores, viste, que hablan de conceptos informáticos a la hora de definir cuestiones sociales o de percepción, y
y uno puede estar de acuerdo o no, pero hay conceptos que los podés ver en la medicina germánica, que son, digamos, homologables a cuestiones informáticas, programaciones de varios tipos, y es la palabra por default, por defecto. Hay algo que suelo repetir, que es la programación negativa por defecto. Que vivimos en un mundo en donde desde una mera, digamos, queja, algo común a nivel social, la cultura de la queja, o hasta el pesimismo, que es la rama del desprendimiento de muchas quejas al mismo tiempo, hasta la mismísima entropía. Pareciese que, viste, es un desarrollo degradativo. Entonces, por defecto, pareciese que hay una programación negativa por defecto, que la podés ver plasmada en un noticiero. ¿Cuánto porcentaje del noticiero es positivismo total y otra vez un día hermoso? Miren qué lindo que es. Y bueno, la economía está subiendo y está mejorando, y la verdad que bueno, estamos haciendo proyectos por acá y proyectos por ahí. No funciona así. La influencia negativa de las noticias, obviamente adrede, porque saben el poder que tiene a nivel social y sociológico, ¿no? Pero digo, tomando esto que decías, específicamente vos, ¿por qué entendés que lo inclinan hacia ese lado? ¿Porque tienen conciencia del poder de la mitología, tanto a nivel macro como a nivel micro, para mantener, viste, abajo a la humanidad? Ya me entendí. Sí. Varias cosas de lo que dijiste me interesaron. Primero, antes de ir a tu pregunta que voy a ir. Primero, a mí me agrada el lenguaje informático, por más que no entiendo mucho, yo lo aplico también porque es bastante didáctico para hablar de cuestiones abstractas, ¿no? Por ejemplo, si hablamos de los famosos arquetipos, ¿sí? Yo creo que una buena manera de explicarlo es cómo se explican los archivos ejecutables, ¿no? Los .exe. Es decir, para mí los arquetipos universales son guiones cósmicos que están escritos en la historia de la humanidad. Por eso no hay ninguna cultura que no hable de héroe, no hay ninguna cultura que no hable de ermitaño, de sabio, de amante, de la estrella, de la torre, de la espada, del carro, de la rueda, de la gran madre, de la sacerdotisa, del mago. Están presentes, son guiones cósmicos. Esto es como jugar un juego, un RPG, y vos elegís si te haces un mago, si te haces un guerrero, si te están ahí. Sí, son arquetipos universales. Ahora, el héroe, justamente, es el que logra trascender todos esos arquetipos impuestos. Es decir, a mí me agrada la idea de analizar el mundo como un videojuego, pero recupero algo que te dijo Dani en el programa anterior, que está muy interesante, y es que hablar en esos términos no significa bajarle el precio al videojuego. En esto de que se habla de todo es mente, bueno, estamos de acuerdo, supongamos, ¿no? En esta idea de la simulación, en esta idea de Maya como la ilusión. Ahora, el nombre de tu canal mismo lo dice, almísticamente, es decir, de qué manera se plasma a partir de la mente. Entonces, sí, fantástico, es un videojuego, sí, pero lo tenemos que jugar. Entonces, ahí creo yo que se da justamente el estudio en el que yo me desempeño, que es la relación entre el ser humano y el cosmos, en esa eterna danza, justamente entre el individuo y el cosmos. A veces cuando lo ponemos en esos términos, Lucas, puede sonar un poco abstracto, pero tenemos que entender que eso es escalable. Es decir, cuando somos niños, la danza entre el individuo y el cosmos es la danza entre el hijo y sus padres. Y luego quizás se sume un hermano a ese cosmos. Y ese cosmos se va agrandando cada vez más, y ya después no es solamente la casa mía, sino que voy al jardín. Y entiendo que hay otros cosmos diferentes, con otras casas, la cosa se empieza a escalar. Pero quiero dejar en claro eso, por eso está buena la introducción que vos hiciste y yo comparto. Hay que llevarlo a las cuestiones prácticas de la vida de cada uno, porque la mitología es eso, la mitología es un manual de vida. Entonces, fíjate vos que llevándolo a esto que vos me preguntabas, de por qué la queja, siempre se va a fomentar el victimismo.
¿Pero por qué? Mira, te voy a dar 3 ejemplos de mitología diferentes para que veas que los grandes héroes, los que lograron, entre comillas, la apoteosis, que es transformarse en dioses, en realidad tiene que ver con recordar que eran dioses. Es decir, dioses en el sentido literal, como puede ser Hércules, o dioses en el sentido simbólico, como puede ser el rey Arturo, que no sabía que era de linaje real, o el mismo Moisés, ¿se entiende? Cuando uno estudia los universales tiene que tener esa flexibilidad para entender que están hablando de lo mismo, y todos los grandes mitos arrancan con el protagonista siendo un plebeyo, suponete, o porque lo metieron en un canasto y lo tiraron al río para salvarlo, o porque era un semidios que un dios celoso lo transformó en mortal. Por el motivo que sea, ese es el camino del héroe. Pero, ¿por qué me refiero a esto? Porque todos ellos tienen en su historia una gran causa como para sentirse víctimas, cada uno de ellos. O porque viven en situaciones primitivas, o porque son pobres, o porque son maltratados, por el motivo que sea. Pero cada uno de ellos supera ese lugar. No se queda en la negativa, en la negatividad, en la inacción que nos proponen todos los días, que es lo que vos me decías. Entonces, el victimismo lo van a reforzar cada vez que puedan, porque es el sentimiento sinarca por excelencia. O sea, si vos querés una sociedad masificada, necesitas una sociedad que vive en la queja y en el victimismo. Ahora, si vos querés una sociedad épica, donde cada uno se encuentre a sí mismo en una comunidad, entonces el mensaje que tenés que dar es de la superación de adversidades. Por supuesto que todos tenemos nuestros motivos para estar muy enojados. Y mucho más viniendo de los círculos, si se quiere, como venimos nosotros, de debate, de oposición, si se quiere incluso hasta de conspiración. Sí, nos engañaron, ok, ¿y qué vamos a hacer? ¿Nos vamos a seguir quejando de eso? ¿O vamos a poner manos a la acción, cada uno del lugar que le toque, difundiendo, creando, siendo influidos, influyendo, construyendo algo mejor, retomando conocimiento astrológico, antropológico, sociológico, mitológico que había sido olvidado? ¿Por qué? Porque nos habían hecho la desconexión. No sé, la cultura lo desconectó, entonces dice, no, la astrología es una pavada. Sin embargo, ellos lo usan hasta para ir al baño. Entonces hay algo que no me cierra, como es una pavada, pero están llenos de simbología y le ponen Apolo a las misiones espaciales. O sea, hay algo que no está cerrando ahí. Entonces, si nosotros vemos eso, tenemos 2 opciones. Quedarnos en la queja, cosa que estamos invitados a hacer todo el tiempo y ellos están muy contentos de que hagamos, o salir de la queja y ponernos a construir una nueva cosmovisión. Nos falta mucho seguramente, pero el tema es el camino, el tema es estar justamente en ese proceso, que es el camino del héroe. Es exactamente eso a lo que se referían todas las mitologías, agarre la que agarres, todas hablaban de lo mismo. El ser humano conociéndose como individuo y al mismo tiempo conociéndose en conjunto, en una patria, en una ciudad, en una polis, en una aldea, lo que sea. Toda la mitología puede ser leída a través de ese cristal. ¿Es la única interpretación posible? Está claro que no, pero también está claro que es al menos donde yo abrevo y lo que pretendo continuar en mi trabajo. Clarito como el agua y a nivel. Y en tu experiencia, porque digo, mito como cuento, mito como paradigma, con sus respectivos reglamentos. Hay algo que yo, digamos, lo he repetido más de una vez y digo que hoy, claramente, o sea, a simple vista, estamos en un proceso que todos estamos sintiendo en distintos niveles de cambio vertiginoso. El caballo de fuego que arrancará el 17 de febrero seguramente al galope va a poner bastantes cartitas. Ya el gregoriano arrancó con varias movidas así estratégicas, ¿no? Pero esa mitología aplicada, ese cuento aplicado, ese paradigma, que es el que pone, digamos, los referentes con los cuales uno toma decisiones, porque si yo me muevo, no sé, con el paradigma de la medicina convencional,
y eso fija los referentes, evidentemente no voy a tomar las mismas decisiones ni acciones que si yo me muevo con el paradigma de la medicina germánica. Ahí está clarito. Entonces, digo, algo que vengo repitiendo yo es que al estar en esa vertiginosidad de tremenda velocidad de cambio, hoy, teniendo la conciencia, la lucidez, uno puede intercambiar esa ficha del paradigma que utiliza para tomar esas decisiones e ir moviéndose por las mitologías, ir moviéndose con los paradigmas y a través de los paradigmas y utilizando esos paradigmas a su favor para ir también mutando las decisiones que toma. Según tu entendimiento, vos, ¿cuáles son, los que crees que son los paradigmas más potentes con los cuales uno puede empezar a modificar esas decisiones? Por no decir él, ¿no? Porque es como que hay una conciencia que está buscando el paradigma universal. Pero yo no lo encontré todavía, él. Siempre me sorprende la vida y el universo y me manda nuevas cosas, nuevas cuestiones, nuevos paradigmas, más grandes, más universales, menos universales, más particulares, y estoy abierto a esa sorpresa grata. Pero según tu entendimiento, tu recorrido, ¿cuáles son los que a vos te cambiaron la vida para bien, obviamente, pero para compartir la visión que compartís ahora? Los que te marcaron, ¿no? Sí. Si tuviese que ir al más, creo yo, determinante, porque de ese se desprenden muchos otros, es recuperar la idea del antropocentrismo. Es decir, con el debate cosmológico, muchos hablan de geocentrismo, y hay muchos, entre los que yo me encuentro, que hablamos de antropocentrismo, no es lo mismo. Es decir, cuando vos analizás los diferentes dibujos, representaciones artísticas de diferentes culturas que representan su cosmología, te vas a dar cuenta que tienen varias cosas en común. En principio te vas a dar cuenta muy rápido que todas tienen un centro muy marcado. Te voy a mencionar algunas, si bien sería mejor que lo googleen mientras yo lo digo, pero si vos buscas cosmología nórdica, te va a aparecer un árbol central que se llama Yggdrasil. Si vos googleás mitología hebrea, te va a aparecer en el centro el eje de Dios, bien en el centro de la imagen. Si googleás mitología azteca, te va a aparecer una pirámide. Lo mismo si haces mitología griega, te va a aparecer Delfos, el oráculo de Delfos. ¿Por qué estoy haciendo hincapié acá? Porque todas esas culturas sabían que vivimos en un toroide cósmico. Y el toroide tiene un centro geográfico, pero al mismo tiempo un centro que es la conexión espiritual. En ese lugar, en el Yggdrasil, para los nórdicos, se daba la conexión entre los diferentes mundos. De Jotunheim al Niflheim, a Asgard, a la Tierra Media, Midgard, a todas las posibles ubicaciones dentro de lo que era el cosmos, ¿no? Si vos vas, por ejemplo, a la mitología griega, vas a ver que en el centro del cosmos está el oráculo de Delfos, porque era ahí donde los seres humanos podían ir a hacer conexión con otros reinos, celestes e infernales. Obviamente la consideración que ellos tenían de infernales no es la que tiene el judeocristianismo, no le asignaban un acto pecaminoso al infierno, sino que más bien era el Hades, era lo oscuro, era lo que estaba por debajo nuestro. Era el subsuelo estético donde tenemos que ir a buscar nuestras sombras. Era una parte fundamental del camino del héroe. ¿Qué nos dice esto antropológicamente y sociológicamente? Que no le pueden errar por tantas culturas. Es decir, uno puede comprender que, bueno, por ahí alguna dijo. Ahora, cuando uno se encuentra que todas las culturas dibujaban su cosmología a partir de un centro, no solamente geográfico, sino un centro espiritual, donde el ser humano comprendía que ahí había una cuestión energética muy profunda, alguien con criterio científico no puede descartar eso. Tiene que hacerse muchas preguntas. Pero la cuestión no termina ahí, Lucas, porque hay un chiste, entre comillas, una humorada espiritual similar. Yo no sé si vos sos muy fanático de Los Simpsons, pero similar a cuando Apu y Homero van a preguntarle al jefe del mini super cuál era la respuesta, y el jefe de los mini super no le da ninguna. ¿Y por qué lo menciono? Porque los viajeros iban al oráculo de Delfos, que, como yo te digo, estaba en el centro del cosmos. De hecho, ahí estaba la piedra del ónfalo, que significa ombligo. Ese era el ombligo del mundo para ellos.
Pero se daba esta situación cuando llegaban y estaban a punto de entrar al oráculo para recibir todas las respuestas de los dioses. Había un cartel grande así que decía: conócete a ti mismo. Con lo cual, la metáfora del centro del cosmos está en que, como existe el macrocosmos y tiene su centro, Yggdrasil, Delfos, Cusco, el que ustedes quieran, también existe un microcosmos que es el centro que está dentro nuestro. Eso es a lo que la corriente de Carl Gustav Jung llamaba el mandala propio. Es decir, los viajeros terminaban de hacer el viaje al centro del macrocosmos para enterarse en la puerta que en realidad la respuesta siempre estuvo dentro de ellos. Porque así como está el macrocosmos, está el microcosmos. Así como existe el gran toroide, existe el microtoroide. Entonces, si tuviese que quedarme con un gran paradigma, es volver al antropocentrismo. Porque todos aquellos que hayan hecho algún tipo de terapia saben que se tienen que poner como el ombligo del mundo. Claro que nos dicen que eso es negativo en esta época, que eso es de gente egocéntrica. Por supuesto que yo no estoy hablando de un antropocentrismo y de un ombliguismo inmaduro. Ahora, que yo sepa, cuando uno se hace, por ejemplo, una carta natal, le preguntan en qué lugar, en qué fecha y a qué hora naciste vos, no el resto del mundo, vos, Lucas. Porque cada uno de nosotros tiene que vivir esta vida en primera persona. Y nos tenemos que hacer cargo de nosotros mismos, conocernos a nosotros mismos, y ahí sí, por supuesto, estar listos para conformar comunidad de manera madura. Si no hacemos eso, vamos a tener la sociedad que tenemos, que es de adultos inmaduros. Inmaduros psíquicamente, inmaduros sociológicamente, inmaduros porque no saben ni siquiera quiénes son, inmaduros porque no tienen orientación, muchísimo menos van a tener origen. Entonces, si yo tuviese que decir, un gran paradigma es recuperar la idea no solamente geocéntrica, sino mucho más importante que eso, antropocéntrica, y vivir en honor a esa verdad. Un misil. O como decía un mecánico de motos, amigo mío, un soplete. ¿Viste? Era algo, y más con el calor que hace hoy, ¿no? Sí, sí. Un soplete. Claro, ahora viene alguien y te pregunta: capté la idea de lo que vos me decís, de esto de conocer, o sea, conocerme a mí mismo, ¿no? Conócete a ti mismo. Vuelta y media cito una película que la escribió Bruce Lee y que no la llegó a ver, pero la guionó él, que se llama La flauta silenciosa o El círculo de hierro, no sé si la viste. No la vi. Y no voy a spoilear el final, pero viene por ahí. Muy linda. Actúa David Carradine también. Anotada. Que fue un cinéfilo, así que... No, es que ahí hay un rulo tremendo. Andás a ver, David Carradine lo reemplazó en la serie de Kung Fu. O sea, Kung Fu la iba a hacer Bruce Lee. No pintó, porque era muy chino. Entonces pusieron uno que parecía chino, pero no era chino. Y a su vez escribió Circle of Iron o La flauta silenciosa, como la tradujeron acá, y no la llegó a ver, pero a su vez uno de los protagonistas también es David Carradine y es el que está en todos los mitos. Es un coprotagonista, porque realmente no es el protagonista de la película, pero está en todos los mitos que van mutando a través de la película y todas las pruebas que tiene que pasar en el camino del héroe. El personaje, está David Carradine ahí, es una película espectacular. Bueno, viene por ese lado. ¿Qué es conocerte a vos mismo? ¿Y cuáles son, o sea, qué le dirías a alguien qué es conocerte a vos mismo? ¿Y cuáles son las herramientas que vos considerás que tiene más a mano una persona o un ser para entrar en ese camino a aplicar y no a seguir pensando el pensamiento, estancarse en el pensamiento psicológico, deprimiéndose por el pasado y ansiolitificándose por el futuro, que es a lo que te quieren llevar en general a nivel social? Bueno, en principio, cuando uno se hace las paces con esta premisa que yo les propuse, juguemos por un rato a que la toman, como vos decías. Bueno, te doy la derecha, supongamos que sí, que la tomo. Bueno, cambia todo. ¿Por qué cambia todo? En principio porque se terminaron los protocolos para todo el mundo lo mismo. Esto que vimos en el 2020 de,
Todos somos diferentes, todos tenemos diferentes pesos, diferente altura, diferente constitución genética, diferente, pero para todos es la misma medicina. Y claro, exactamente. Entonces vos ahí ya te empieza a hacer ruido porque vos decís, ¿cómo puede ser? Bueno, se terminaron los protocolos para la vida en realidad. Y ahí entra un concepto que para mí es absolutamente fundamental, posiblemente al que le asigno una de las mayores ponderaciones, que es el de terapia. La terapia era el cuidado del sí mismo. No hay dos terapias iguales. No hay dos caminos iguales. Eso no significa que uno no tenga una técnica, o por supuesto, todas las vías terapéuticas tienen su técnica. Cuando hablo de protocolos, se entiende, ¿no? Es decir, por supuesto, hay una técnica para empezar a atender justamente a alguien, pero desde otro lugar, desde un lugar mucho más cercano, que es absolutamente todo lo opuesto a lo que nos encontramos en los sistemas de salud, que lamentablemente tengo bastante contacto con ellos, donde vos directamente ya ni siquiera es que sos un número, sino que sos un estudio. O sea, ya el médico directamente ahora no te ve a vos, ni te preguntan cómo estás, si tuviste algún problema en tu casa, si te peleaste con un amigo, si te rajaron del laburo, todo eso no importa, porque lo que van a ver es una placa tuya, en el mejor de los casos, o un análisis de sangre. Bueno, ese es el contraejemplo de todo lo que debiera ser. Lo que debiera ser justamente es que cada uno encuentre su propio camino con terapeutas que estén a la altura. Por eso yo siempre pondero muchísimo a los terapeutas del palo nuestro, a todos, porque tienen que comprender que hay un otro y que la terapia es para ese otro. Con lo cual, aquel que quiera empezar en el camino del autoconocimiento, se tiene que empezar a hacer preguntas incómodas. Se tiene que empezar a hacer preguntas del tipo, ¿en qué aspecto de mi vida yo estoy actuando por inercia? ¿Esto que estoy haciendo lo hago porque realmente estoy convencido? ¿O lo hago porque así lo dice la época, la cultura, mi familia, el Estado, mi religión, lo que sea? Cuando uno se empieza a hacer esas preguntas, tiene que siempre tener el cordón dorado de la guía, de saber que uno le puede mentir a los demás, pero no se puede mentir a sí mismo. Entonces, la respuesta es cruel, cruda, pero la sabemos inmediatamente que nos la preguntamos. 2 mangos aparte si nos hacemos cargo de la respuesta, ¿eh? Pero nosotros sabemos cuando nos estamos mintiendo a nosotros mismos. En el momento que empezamos a identificar esas cuestiones, va a quedar un vacío de sentido, lógicamente, y también lo que tenemos que saber es que ese vacío de sentido, por naturaleza humana, no la diseñé yo, no se la agarren conmigo, no queda mucho tiempo vacío ese trono. Es decir, esto es lo que nos suele suceder a todos los que estamos en el debate cosmológico. La gente cree que no tiene cosmovisión. O sea, la gente que supuestamente... O sea, como que todo vacío está destinado a ser llenado y es como que ahí se adjudica que hay un vacío. No, yo no tengo cosmovisión y bueno, lo vas a explicar mejor. Exactamente, o sea, cuando vos hablaste y empezás a hablar de cuestiones espirituales como la que estamos hablando nosotros, ¿sí? de esto, de che, ¿qué es el ser humano? ¿Qué hace el ser humano en el cómo? Y todo esto que venimos hablando, te miran raro, te vienen diciendo, che, vos estás loco. Ok, yo estoy loco, ¿vamos a hablar de tu cosmovisión un rato? No, yo no tengo cosmovisión, ¿cómo no tenés cosmovisión? Y ahí empezás a tirar del hilo. Y ahí empiezan a salir todas las cuestiones que te digo, dadas por default, que son 1.000.000 de veces más retorcidas, 1.000.000 de veces más complejas de comprender y de procesar, pero las dejamos en una angustia infantil tapadas por distracciones. Entonces nos olvidamos la angustia que a nosotros nos daba, por ejemplo, pensar en un vacío del espacio exterior. No hay ninguna chance que eso no te genere angustia por el hecho que no es cierto en un principio, y vos vas a buscar dentro tuyo y no vas a encontrar un eco. Como no vas a encontrar un eco, eso significa que no hay una verdad cósmica. Y como no hay una verdad cósmica, es algo que te va a quedar rebotando toda la vida y lo vas a dejar en una cajita así, olvidado, guardado abajo de la cama. Entonces eso es algo que tenemos que tener en cuenta, porque es lo que hablabas un poco con Dani, que yo lo recupero, que se trata de tener criterio de realidad. Es decir, yo no diseñé la naturaleza humana. Ahora, para el ser humano no se banca el no sentido. Si yo te digo que no vivimos en una tierra bola, es muy natural que vos me preguntes entonces dónde vivimos. El ser humano no puede, no sé por qué, no puede contentarse con no sé dónde. No, va a estar eso. Entonces, eso ya es un gran dato, porque tenemos que saber que
todo aquello que nosotros vayamos a destruir en ese camino alquímico que justamente hablabas muy bien con Dani, tenemos que saber que el siguiente paso es construir. Él te mencionaba a Cali, ¿no? Es la destrucción de la mano izquierda para construir con la mano derecha. Y en eso estamos. Porque si lo único que hacemos es la queja y la destrucción, y somos opositores y satanistas y denunciadores seriales, vamos a vivir en un conflicto eterno porque no estamos construyendo nada. Y lo lamento, pero el ser humano debe construir. Y lo más sagrado que puede construir es su propia cosmovisión. Así que bueno, la pregunta que haces es posiblemente la pregunta más difícil de todas, porque tiene una respuesta diferente para cada uno de los que nos están mirando. Lo que sí es interesante es que lo que sí podemos hacer es inspirarnos los unos a otros, y por supuesto, aquellos que tienen el don de ser terapeutas, digamos, son grandes acompañantes. Cuando digo terapeutas, hablo desde las artes marciales, el deporte, las terapias en sí mismas, del palo que sean. Es acompañar a otro en un proceso de autoconocimiento. Así que, al menos yo lo veo de esa manera. Sí, yo estoy haciendo un ejercicio que me parece práctico, aplicable, siempre y cuando lo podamos ir desarrollando, pero en principio, y lo suelo hacer sociológicamente, ¿viste? Experimento social mediante pensando juntos, ¿viste? Investigando juntos. Para que, claro, como bien decís, si lo más potente que tenemos es lo particular, eso aplica como verdad realizable, usable en la vida propia. Sin embargo, hay cuestiones que son verdades que se autoevidencian y que yo noto que hay una tendencia hoy, y más en las redes, y más en la comunidad de la verdad también, porque es un terreno muy proliferante para hablar boludeces sin sentido, lamentablemente, que es que al final, no sé, como se habla de la historia, al final toda la historia es mentira, al final nada es verdad y todo lo es, y al final tu verdad, mi verdad, la relatividad de la verdad, ¿viste? Es un problema grave. Quizás no para el de a pie que no profundiza en su propia terapia, aunque también, pero también es un firewall, ¿viste? Muy peligroso para el que está queriendo profundizar y funciona tal cual un algoritmo en donde vos pones tierra plana y te sale lo opuesto. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Podemos decir que hay una verdad que funciona para todos igual, que hay algo cierto que es para todos por igual. Sí, ¿cuál? Y que todos respiramos, todos necesitamos oxígeno. Todos necesitamos dormir, todos necesitamos hidratarnos. Entonces, si algo es cierto, quiere decir que hay un montón de cosas que son ciertas para todos en el constructo por igual. Por lo tanto, quiere decir que hay cosas que son falsas para todos por igual. Entonces, cuando hacemos esa ruptura y aprendemos a pensarlo, porque ejemplos podrían ser infinitos, tanto para un lado como para el otro, pero cuando aprendemos a pensarlo y empezamos a hacer, digamos, esa discriminación, alguien que está bien informado no es fácilmente engañable. Entonces, en esta tónica o en esta dinámica de pensamiento, ¿vos pensás que hay una linealidad específica en ese proceso de creación? Ya sea de... aunque ahora voy a especificar otra cosa, ¿no? Pero quedándonos por ahora en el proceso de creación de la realidad, que ahora yo también estoy mixturando con el hecho de que sintonizamos con una realidad más que la creamos. O sea, la creamos y a su vez la sintonizamos porque de acuerdo a nuestra frecuencia vamos atrayendo o no esas cuestiones armónicas a nuestra vida, y eso a su vez pareciese que, como dice la Kabbalah, tiene una variable. En la Kabbalah dice que son 22 caminos, entonces vos podés ir por uno, volver al otro, volver al 1, ir al 3, volver al 4, ir al 5, pum, mantenerte en el 1, de repente te fuiste al 7, pero ahí dicen que en ese barrio dicen que son 22.
Pero por eso digo, hago el círculo y digo, si es que hay algo cierto, y hay muchas cosas ciertas, y hay algo que no lo es falso, y hay muchas cosas falsas como ya hemos descubierto, y te quieren convencer que son la verdad y no lo son. Incluso se apalancan de cosas que son ciertas para ocultar la verdad más profunda. En esa tónica, ¿vos cuál entendés que es lo que tendría que considerar cada quien, ¿entendés? Para conectarse con ese centro del hombre, con ese antropocentrismo? Que te das cuenta que le funciona en general a todo el que quiere avanzar. En principio, ser soberano, te diría. Estoy citando mucho a Dani porque lo tengo presente, primero porque lo tengo en alta estima, pero además porque tengo presente la charla que vos tuviste con él. Ser verdadero es la respuesta a eso. Ser verdadero, hacerse cargo de la vida de cada uno de nosotros, implica algo que muchas veces se subestima y bueno, uno entiende a veces por qué, que tiene que ver con el orden, con la claridad propia, antes que nada. Es decir, yo le llamo marco teórico, ustedes llámenle como quieran. Yo tengo que poder explicar mi cosmovisión, no a otro, a mí mismo. Y luego, si yo tengo un canal, es para terminar de explicármelo mejor a mí mismo, posiblemente, más allá de también querer compartirlo con otros. Entonces, es complejo el tema de la verdad, porque está claro que está ahí, pero pareciera que también nuestra función en este mundo es ser un poquito los catalizadores de esa verdad trascendente. Es decir, nosotros, me gustó lo que dijiste, esto de la sintonizamos. Y ahí es donde vuelve a darse este tango entre el individuo y el cosmos. Yo estoy captando una verdad del cosmos, ¿sí? Pero al mismo tiempo yo traigo una verdad propia. Y ahí se da esa danza medio de Kundalini, donde esas serpientes quizá no lleguen a tocarse exactamente. Por eso hablo de toroide. Y creo que es más sencillo de lo que creemos. La respuesta es más sencillo de decir y es muy difícil de aplicar, que es hacerse cargo de la vida de cada uno. Es decir, yo actúo de esta manera y soy verdadero, aún pudiendo estar equivocado, y dentro de 2 años decir, mira, yo estaba equivocado con esto que pensaba, porque ahora tengo esta información o porque cambié. Pero de lo que no estaba equivocado era de ser verdadero y ser soberano. Y muchas veces sucede que, esto ya sí es un análisis más sociológico, más finito, sobre todo en mis primeros años en el terraplanismo, yo le prestaba mucha atención a eso, que es la reacción automática de la gente, sobre todo, bueno, esto lo ha vivido mucho más Ciro que el resto de nosotros, pero nosotros en menor medida también. Cuando se empieza a dar la charla y cuando los primeros argumentos fuertes empiezan a entrar, automáticamente lo que intuye la otra persona es, si yo asumo esto que me está diciendo, me voy a tener que hacer cargo de mi vida. Y esto, Lucas, que te digo, puede funcionar de manera consciente o de manera inconsciente. Y ahí entra la famosa náusea de la que hablaba Jean-Paul Sartre, la náusea hacia la existencia. Está bien que nosotros no lo decimos desde el punto de vista existencialista, ni tampoco nihilista, pero es sentirse ante un abismo. ¿Qué abismo? El propio. ¿Entonces yo me tengo que hacer cargo de mi vida? No. Entonces viene la pregunta, ¿y por qué nos mentirían automáticamente? No, pero pará, es lo que charlábamos off the record. Estábamos hablando de la observación a larga distancia. Sí, pero ¿por qué nos mentirían? Bueno, entonces entró esto. Entró, listo. Vamos a hablar de por qué nos mentirían. Pero yo creo que eso es un mecanismo de defensa de todo aquel que fue educado en una cosmovisión que no infunde la épica en sus ciudadanos, por decirlo de alguna manera, en sus integrantes. Si vos te fijas, no todos los pueblos del mundo tienen relatos épicos, como el Quijote, como el Martín Fierro, como el Dante, como la Ilíada, como los germánicos lo tenían, por ejemplo, con el Fausto, o con el mito artúrico. Es decir, esos son los mitos que los grandes pueblos tienen para sí mismos, porque lo que quieren no es masa. Lo que quieren justamente es infundir un sentimiento de épica, un sentimiento de saber que la cosa va a estar brava y aún así ir, de saber que podemos estar equivocados, pero aún así poner el pecho, de saber que yo estoy poniendo mi apellido en el tema más
controvertido y bulineable del mundo, pero aún así responder al llamado del honor y de la justicia y decir, yo no puedo no hacerlo porque sería un cobarde y no me lo perdonaría a mí mismo. No porque alguien venga y me lo exija, por mí mismo. Entonces, creo que tiene que ver con eso, honestamente. No sé cómo lo ves vos, pero yo creo que tiene que ver con eso, con hacernos cargo de nuestra propia vida, ser verdadero y transformarnos en soberanos. Sí, totalmente. Imagínate que en el mito de las artes marciales, o sea, todos, y en la historicidad, en lo que tiene historicidad también, no solo en lo mitológico que se toma como no comprobable, y después hay cosas así medio café con leche, que, ¿viste? Que no se sabe si pasó, y si se sabe hay poca info, reseteo por medio ahí. Pero la identificación a eso que es tu algoritmo con el cual vos sintonizás, con el cual vos creás, literalmente es un núcleo que está muy atacado hace un tiempo, hace varias décadas, y que evidentemente está teniendo un impacto en las nuevas generaciones. Podés verlo desde estudios más, digamos, duros, científicos, en lo que es la producción de testosterona de los hombres, hasta, bueno, movimientos como el LGTB y todas esas cosas, que, o sea, digamos, tienen una clara tendencia a debilitar, no solamente o distorsionar, digo, la opinión pública hacia un punto, sino que tiene, digamos, un destino de colapso social y una distorsión que está más que evidenciada. Entonces, la instauración de nuevos mitos que ofrecen esas identificaciones que no son la de los caballeros del Zodíaco, ni son con la que nos criamos hace unos años, y eso comparado con identificaciones de décadas anteriores, incluso también son, digamos, relativamente débiles, porque la identificación a tener que laburar en el campo, a la identificación a tener que hacerte cargo de tu vida por ahí desde chico, y eso por ahí hoy se ve en chicos que se crían hoy en el campo y a los 15 años están manejando una camionetaza y ayudando al padre, y ya tienen otra cultura porque escapan un poquito del tentáculo urbano. Es algo que demuestra empíricamente lo que estás diciendo. Al no haber, digamos, un mito con el que nos identifiquemos, a diferencia de esas culturas, digamos, el destino es debilitarnos. Estamos lejos de los titanes y los gigantes, ¿no? Mira, si querés te pongo un ejemplo que justamente voy a tratar mañana, por eso lo tengo fresquito, voy a tratar mañana en el programa, en el canal, que es el tipo de análisis que a mí me gusta hacer. Yo le llamo mitología analítica, ¿no? Que es hacer un análisis del mito, pero tratando de comprender qué hay por detrás, qué hay de manera encriptada. Mira, te doy un ejemplo muy concreto que pinta de cuerpo entero esto que estás diciendo. ¿Cómo hacen para desorientarnos? Nos obturan la posibilidad de integración. Es decir, vamos a ponerlo en términos masculino-femenino. Suficiente con que te saquen uno de los dos como para que vos no logres nunca esa integración. No hace falta, por eso la sinergia, por eso a mí me desespera un poco cuando se hacen análisis así. Es muy finito lo que hacen ellos. Es decir, ¿cómo te masculinizan un mito, por ejemplo? Te voy a poner el mito artúrico. Si yo te digo Excalibur, la espada del rey Arturo, más o menos la tenés vista. Si yo te pregunto, así, si no lo sabes, no lo sabes, pero me gusta también testear la cultura, ¿no? Pero no tu cultura, la cultura, digo, lo que rápidamente se nos viene a la cabeza. ¿De dónde saca Arturo a Excalibur? Te pregunto. De una piedra. Bueno, muy bien, esa es la solarización, esa es la masculinización del mito. El mito completo dice que es cierto que Arturo saca una espada de una piedra, pero esa no es Excalibur. Esa espada es la espada que le da derecho a ser el rey de Inglaterra, pero todavía no es el rey
como Aragorn, como el rey integrado alquímicamente. La Excalibur se la da la Dama del Lago. Es decir, el principio femenino es quien arma a Arturo de las aguas profundas del inconsciente. Entonces, ¿qué hace la sinarquía? ¿Cómo hace? El verdadero patriarcado, ¿sabes cuál es? Es el que te dice que en realidad la espada que saca de la piedra es Excalibur. ¿Entendés que es un matiz que vos decís, bueno, pero estás yendo muy técnico? No, no estoy yendo muy técnico. Te están sacando la contraparte femenina. Te están sacando la parte fundamental del mito en la cual el rey no solamente es rey por designio divino, masculino y ético, que es sacar la espada de la piedra, sino que es rey porque integró su principio femenino y la Dama del Lago lo recompensó con esa espada que sale de lo profundo. Entonces, para desorientarnos, para desintegrarnos, solamente hace falta un detalle, cambiarle el nombre a una espada. Y ya nos dejaron rengos espiritualmente. Por eso es difícil, por eso es un análisis que hay que hacerlo con cuidado, tranquilo. No son tan tontos de ser tan evidentes en cómo van manipulando los grandes mitos que conforman parte, porque uno cuando habla de estas cosas, nosotros estamos empapados, nos guste o no, de toda esa mitología. No es algo que quedó en el pasado. Te podría nombrar un montón de cuestiones que siguen surgiendo hoy, que tienen que ver con la influencia que tiene todo lo caballeresco, lo épico y demás. Entonces, a mí me gusta hacer ese tipo de análisis. ¿Para qué? Para volver a integrarnos y para entender que cada uno de nosotros tiene que conseguir su propia Excalibur, pero no solamente desde el lugar solar, consciente, masculino, sino también ir a lo profundo, que es lo que más nos cuesta, sobre todo a los varones. Ir a las aguas profundas, porque ahí está la Dama del Lago que tiene la espada para nosotros. Esa espada, a veces en la mitología o en las películas, a mí me gusta mucho hablar de películas y de series, ahí es donde viene la flexibilidad propia del analista. En mi caso, del sociólogo mitológico, que como siempre digo, por ahora hay uno. Si alguien conoce otro, me lo presenta. ¿Dónde está eso? De tener la plasticidad para saber que a veces esa metáfora va a venir en forma de espada, pero a veces esa metáfora va a venir en forma de una respuesta, o un recuerdo, o una palabra que recuerdo de mi madre, que me viene en sueños. Entonces, no siempre va a ser algo tan evidente como una Dama del Lago que me entrega una espada. A veces también puede ser como, se entiende, un recuerdo de mi infancia, o un sueño con una abuela, pero lo universal está ahí de fondo. Por eso no es tan sencillo y no es tan burdo cómo han hecho esta imposición de esta cosmovisión, que, entre otras cosas, no solamente que es renga, sino que es aburrida, que es materialista, que no nos convoca, que no nos da ganas de participar, que no nos da ganas de construir, que nos tiene ahí aletargados en una superficie gris, sin magia, sin epicidad, sin grandes relatos, sin grandes aventuras. Y bueno, y así vivimos nuestra vida, todos los días. Como decía un tío mío, y así camina la humanidad por el reino de Dinamarca. Siempre cerraba ciertas frases reflexivas con eso. No llegué a preguntarle porque partió por otro plano antes. ¿Por qué Dinamarca? Aunque sé que estuvo ahí varias veces, pero como diciendo, y así estamos. Sí, yo llego a pensar, cuando profundizo en esos switch, en esas especies de micro reseteos que hay a nivel mitológico, que hay a nivel informativo, que, bueno, no hace mucho encontré que, viste, como siempre, te metés a sintonizar y siempre hay alguien que lo pensó antes que vos y mejor que vos. Muy loco, que es esto del roco basílico. ¿Escuchaste alguna vez del roco basílico? No, contame. El mito del roco basílico dice que nosotros ya creamos la IA hace mucho tiempo. Hace mucho tiempo creamos la inteligencia artificial y se puso rebelde. Y creó esto en lo que estamos ahora. Por ende, hay un montón de cuestiones que van desde un primado negativo en una película hasta un primado negativo en todas las películas, en toda la música, en todos los mitos, en libros de hace 100 años, 200 años, 300 años, en arquitectura de hace 100 años, 200 años, 300 años y más, que son totalmente inexplicables, no solamente en la estructura, como, no sé, alguna arquitectura que no podamos replicar hoy en día, sino en el hecho de estas cuestiones que mencionabas vos con respecto a qué finitos que están,
con respecto al engaño van más allá del jesuita. Es, ¿viste? Es como que qué finitos que están. Y uno diría, ¿eso lo pensó uno solo o un par de vagos muy, 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 muy inteligentes en una mesa, o en 2 mesas, o en 5 mesas? ¿O lo pensó algo más? Porque lo que explica el Rocco Basílico es que no se necesitaría mucho para que una inteligencia artificial ancestral esté guardada por alguna cantidad de tiempo o nunca se haya desactivado, como para, digamos, generar, mantener, hacer crecer y jugar con un control a nivel mundial que, si te lo pones a pensar, es bastante intrincado en lo que son, ¿viste?, las distintas pirámides de control que están separadas entre sí y que pareciese que, ¿viste? Es como cuando alguien te habla de la NASA, ¿viste? Y te dice, pero ¿cómo puede ser que toda esa gente no sepa lo que está haciendo? Y ¿cómo puede ser? Vos me estás diciendo que son todos, que los están engañando a todos los científicos, a todos los físicos, a todos los coheteros. Sí, y no puede ser. No. Es que, y vos, claro, ¿cómo le explicás que no es que todos están engañados o que todos no saben nada? Es que hay una compartimentalización también de la información en las distintas instituciones y que siempre alguien le rinde culto a alguien le rinde cuentas a alguien ¿viste? Le pasa los números a alguien más. Pero no quiere decir que ese le pase a todos o este le pase a todos. Este por ahí le pasa a un nivel más y ese le pasa a un nivel más. Y se va compartimentalizando esto. Es como decir, todos los artistas, todos los músicos, todos los actores, todos saben toda la verdad de la milanesa o saben un poquito. Saben lo suficiente. Entonces uno dice, pero ¿cómo lograr, si no fuese con un poder saurónico, ¿entendés? ¿Cómo lograr si no es, viste, con algo superior así de control masivo, que podría ser hoy, al lenguaje de hoy, tipo una IA, o algo esotérico en otro plano más allá del último escalón de la pirámide, que está separado, ¿viste? Está ahí mirando en una hipervigilancia mística. Si no fuese así, ¿cómo sería? ¿Cómo podría ser? Mira, no conocía la teoría con el nombre que vos me dijiste, pero sí claramente el planteo. De hecho, nosotros, el primer encuentro que hicimos en Buenos Aires se llamó, fuimos por el lado del metaverso y hacíamos reflexiones muy similares a las que estás haciendo vos, pero llegamos a una conclusión interesante, y es que es casi un ejercicio como el que hizo René Descartes, de decir, si me engañas mis sentidos y yo no sé si hay un genio maligno que me está confundiendo, ¿cómo puedo saber que existo? ¿Sí? Bueno, Descartes llegó a la conclusión de que piensa, entonces existe. ¿Por qué? Porque en aquel momento había una oda hacia el racionalismo, hacia la mente, casi como que la mente era el tope de gama del ser humano, ¿no? Y ahí empezamos a entender el racionalismo, que hoy extrañamos, porque si existiera el racionalismo ese, por lo menos tendríamos un techo un poco más alto que el material que tenemos hoy por hoy. Pero creo que nosotros estamos en condiciones de, con mucho respeto a René, cambiar ese cogito ergo sum, el pienso existo, por el sum ergo sum. Soy porque soy. Entonces, no importa en cuántos metaversos me encuentre, no importa si no solamente estamos bajo la influencia de una inteligencia artificial, o bien esta inteligencia artificial es la creación de 5 inteligencias artificiales previas que a su vez hicieron una inteligencia artificial. Eso es un laberinto mental. Puede ser, pero ¿cuál es la verdad? Que yo estoy acá. Yo soy acá. Soy y estoy acá. Entonces, me acuerdo que hacíamos esta reflexión en el encuentro, poníamos ejemplos de películas, hablábamos de Ready Player One, hablábamos de Matrix, que es más o menos el planteo que vos decís, y decíamos, bueno, ¿cómo salimos de este laberinto? Como Teseo del Minotauro, con el hilo dorado, con orientación, intentando recordar nuestro origen, que no es el principio. La secuencia de inteligencias artificiales creando otras inteligencias artificiales y nosotros cayendo en ese sueño como la película El Origen es una cuestión cronológica. Tiene un principio y tiene un desarrollo. Nosotros le apuntamos al origen, que no es el principio. Esa es nuestra orientación. En tanto y en cuanto hablemos, por ejemplo, de todo lo que es
Es un término que a mí no me gusta mucho, la ingeniería social y demás. En realidad, la ingeniería social tiene un ingeniero que es el gran arquitecto del universo. Ese es la ingeniería social. Es decir, cuando uno estudia las cosmologías, se da cuenta que muchas apuntan a que esto es un discurrir de épocas o de edades, ¿sí? Lo podés escuchar desde aquellos que te hablan de la edad de oro, la edad de plata, la edad de bronce y la edad de hierro, o la secuencia de los Kalis, ¿sí? Que cada uno tiene un nombre diferente hasta llegar al que se dice que hoy es el Kali Yuga. Tanto si hablamos de Kali Yuga como si hablamos de la edad de hierro, tienen en común que es justamente donde triunfa la materia. Entonces se va haciendo todo más denso, pero al mismo tiempo más rápido. Yo creo que todos esos que vos mencionás de la pirámide no son otras cosas que los espectros del anillo, tomándote la referencia de Sauron. Es decir, hacen lo que la rueda del samsara precisa que se haga. Estamos en una época de fin de los tiempos. No sé si es figurativo o es muy literal y en algún momento se parte el mundo, no lo sé, pero está escrito que ya dio muchas vueltas esta rueda. El punto es comprender que ese es el cosmos, pero que nosotros justamente tenemos algo que nos hace participar de este juego, pero no completamente. Entonces ahí, desde mi punto de vista, se rompe esta dinámica y aparece la famosa tercera posición alquímica. Estoy yo, está el mundo y está mi relación con el mundo. Y eso no me vuelve ni un nihilista, ni un abyecto, como diría Fito Páez, viviendo al lado del camino, muy por el contrario, pero sí comprendiendo que hay un guión cósmico que se desarrolla. Entonces ahí uno empieza a ver las películas y empieza a ver, claro, acá están hablando, mirá, este villano hace esto, y siempre es hacia la oscuridad, la materialización, ¿sí? La pérdida de libertad, es el mismo mito que está por detrás. Entonces yo sí utilizaría la frase de otro gran amigo y compañero, el Lolo Arcoiris, cuando él hablaba del gran Ponzi cósmico. Que ahí está. Lo que sí descreo es de la conspiración entendida como 5 tipos decidiendo qué va a suceder. Creo yo que más bien lo que hacen es acompañar los vientos de los tiempos, justamente, de materialización, entendido metafóricamente como lo estoy diciendo, en el cual el cosmos se va acercando cada vez más a su final. Pero bueno, es un tema arduo, complejo y espinoso, pero apasionante también. Totalmente. Sí, porque pareciese un vaivén entre lo general y lo particular, ponele el fin del mundo, ¿no? Y viste, está vos, el mundo y el fin. Entonces son 3 cosas, ¿viste? No es solamente vos y el mundo. Y si hay un fin, ponele, hay un evento, lo que sea, uno dice, bueno, yo he encontrado mucha información, digamos, relevante y me estuve basando hace varios años en lo cronológico. Y, viste, así como vos podés encontrar en textos bíblicos el hecho de que nadie sabe ni el día ni la hora, los mayas te decían, mirá que son 1.872.000 días, Son 13 ciclos de 14.000 días. Termina ese día. No, pero nadie sabe. Sí, nosotros sí. Empieza ese día y termina ese día. Sabemos cuándo es. ¿Viste? 0 mitología, mucha matemática, ¿entendés? O matemática mitológica, ¿entendés? Para construir el mito son tantos días, tantos ciclos de tantos días. Y así sucesivamente uno puede hacer un idéntico en lo diferente y encontrar que los Kalis pueden estar bastante mal interpretados, así como, no sé, la Anunnaki de los sumerios, en el sexagesimal, y hay un problema entre los historiadores con la medida del Shar, y pasando el Shar, que dicen que es un año, a un mes, a un día, porque eran calendarios del día, medían días, igual que los mayas, literalmente llegás a las mismas conclusiones. Que termina la cuenta larga de los mayas, teniendo en cuenta un cambio que hubo, que para eso tendríamos que estar horas para explicar, tengo material al respecto por si te interesa, en el 576 AC,
que hubo, digamos, un cambio cronológico ahí, siempre por los de turno y por eventos que pasaron. Ahí tenés un punto. Después hay gente más contemporánea, como hay uno que se llama Douglas Bock, de Die Hole Foundation, que por otra vía completamente distinta y diferente llegó a la misma fecha. Después podés ver a David Davison, que fue el que hizo en función de las medidas de uno que llamaba Sir Flanders Petrie, las medidas a la centésima de pulgada de la pirámide de Egipto, que tiene una cronología que termina en 2045, bla, 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 todos las centurias de Nostradamus. Hay análisis. Mario Reading es uno que hizo la lectura de la decodificación de Nostradamus y llega a la misma fecha, y así sucesivamente, así sustantivamente, como decía don Ramón. Hay, ¿viste? Entonces, claro, pero como es un general, y es parte general del mito, yo dije, a mí me interesa eso, pero puede dejar de interesarme, porque no es distinto a una serie ficticia. Puede que tenga razón y pase, puede que no tenga razón y no pase, pero pase en esa fecha, pase antes, porque antes hay otros eventos, pero hoy hay un evento, y mañana también, que es mi vida, que es tu vida. Entonces, desde esos generales, entender el particular y entender qué es lo que estamos haciendo acá, siendo los, digamos, difusores o divulgadores de información, que, como dijimos al principio, tiene que ser 100% aplicable para estos tiempos. Entonces parece que hoy hay una especie de sobrecarga cognitiva con la cual pum, 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 nos están bombardeando con esa programación negativa por defecto, para que no logremos sintonizar con lo que hay que sintonizar, que esas culturas decían que hay que sintonizar para estos tiempos, que es aprender a mirar para adentro para que lo que se refleje en el afuera, si hay algo que no sea cataclísmico. ¿Qué puede pasar un cataclismo general, quiero decir? Pero que, como en el mito de Sodoma y Gomorra, después estaba Bela, otra ciudad, y después estaba, había 2 ciudades, eran 5 ciudades y una no fue destruida. O sea, fueron 4 destruidas y una no destruida, y Lot le pidió al Padre Celestial, por favor, mandame a una que no destruyas esta. Hay gente buena. No la destruyo, le dice supuestamente Dios, no la destruyo porque estás vos, ¿entendés? Así que bueno. O sea que incluso en ese mito, muy bueno, en ese mito hay una que se salva. O sea, teniendo en cuenta que las otras eran el arquetipo de el materialismo extremo, el sexo distorsionado, la degeneración y todo eso, ¿no? Entonces, para vos, el desafío mitológico es conectar, o sea, con ese análisis que vos estás ubicando y elegir tu épica, elegir tu mito, realmente, seleccionar ese mito entre todos los distorsionados que hay para llevar adelante tu vida en otro nivel, con otro entendimiento. ¿Cómo lo ves? Sí, podría decirlo de esa manera. Siempre yo voy a hacer la relación un poco por acuariano, otro poco por sociólogo y otro poco por cabeza dura, con que eso se completa en comunidad. No se completa solo, somos seres gregarios. Yo no nos diseñé, somos así. Vos sos espejo mío, yo soy espejo tuyo. Nos precisamos el uno al otro. Ahora, hay tarea para el hogar previamente. Yo hago todo el tiempo invitación a comunidad. Tengo, por ejemplo, cursos en comunidad y no son para todos, pero no por una cuestión de capacidad, sino porque hay que tener coraje para apostar a vivir en comunidad. Es mucho más fácil yo no tener que nadie me influya, no influir a nadie, yo estoy bien acá tranquilo. Fíjate que todo el tiempo nos bombardean con esto de el rasgo de la independencia es el mejor rasgo que podés tener. Sí, supongamos que no estoy en desacuerdo con eso, pero como una etapa. Es decir,
no me voy a ir con la primera mujer que pase por no estar solo, supongamos. Ahora, tampoco una oda a la soledad. La mujer sola que se puede defender, sí, está bien. Por supuesto, todos queremos eso. Pero tampoco esta apología que se hace a la no relación humana. En menor escala como es una pareja y en gran escala como es una comunidad. Yo creo que tenemos que encontrar nuestra propia identidad, no solamente a nivel micro, sino, como digo, a nivel macro. Yo creo que los pueblos tienen que volver a ser los sujetos de la historia, en el mejor sentido posible, descubrirse a sí mismos, reescribir su mitología, redescubrirla, animarse a relacionarse, a ayudarse los unos a los otros, a defender lo que hay que defender. Por algo todas las polis tienen fronteras y tienen sus murallas, porque de nuevo es el mundo como es, no como yo quisiera que sea. Comprendiendo de nuevo con criterio de realidad cuál es la naturaleza humana, que muchas veces se romantiza y se tiene esta idea de no, bueno, es que nos juntamos 4 o 5, compramos unos lotes ahí medio alejados y conformamos ahí una comunidad. Bueno, buena suerte. Es decir, no digo que no se pueda hacer, lo que digo es que te vas a llevar con vos todos los universales humanos, los luminosos y los no tanto, y van a surgir, y si no le das bola y no sos consciente, van a surgir de la manera más feroz posible, y te vas a empezar a matar, en vez de por dinero, por el token de intercambio que vos elijas, porque no tiene que ver con el hecho puntual y cultural, sino tiene que ver justamente con todos esos grandes universales que son desafíos para el ser humano. Entonces, te diría eso: primero criterio de realidad, luego orientación y luego voluntad y coraje para ser quien tenemos que ser. Así es como veo yo la cosmovisión, y ese es el camino que podemos seguir. Hoy en el Kali Yuga, en la edad de hierro, en la de oro, en la de bronce, en cualquier edad, después cada uno sabrá qué respuesta se da, si eligió venir, si lo apresaron, si bajó, si se tropezó y cayó, si reencarnó, lo que ustedes quieran. Pero si no, nos volvemos a meter en el laberinto mental de los metaversos y de las IA que se van creando las unas a las otras. Es un lindo juego, yo soy muy mental, me encanta Isaac Asimov, me encanta toda la mitología que ustedes quieran, científica me gusta, pero hay un momento donde tenemos que frenar la pelota y decir, salgamos del laberinto y encaremos el día a día como corresponde, porque si no, nos volvemos lo que ellos quieren que nos volvamos, que somos seres aislados detrás de una computadora quejándonos y haciéndole el caldo gordo a los que quieren que las cosas sigan como están. Totalmente. Me parece súper convergente y que, claro, quizás el desafío ahora en este tiempo es entender, dependiendo del caso, ¿no? Pero en líneas generales es entender por dónde, bueno, ahora puede que sea un desafío también, pero el criterio de realidad que vos mencionás implica el desde dónde la percibo y el desde dónde la genero, si es que creo, entiendo y brego por generarla o sintonizarla o ambas. Y esto de mezclar eso con mirar para adentro, realmente, entendiendo que, bueno, la Gnosis, por ejemplo, dice que hay un error psicológico de base en su mitología, que pareciese, como el otro día escuchaba en una actividad germánica, pareciese que hay algo oscuro que llevamos, esa sombra, y que dependiendo del caso va a manifestarse por una vía o por la otra, en donde tenemos que digamos, ganar terreno, territorio, y que es como una especie de algoritmo que tenemos ahí y que nos lleva, o sea, la paradoja nos lleva al espejo de la confusión, y que no es algo lineal, pero que es posible. Ahora, digamos, la raíz del comienzo, vos decís, a ver, para que me quede claro y si querés vamos redondeando, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre el origen y el principio?
En función, aplicado a esto que es ir a enriquecer mi desde dónde, a modificarlo, a sustituirlo, a instalar el que tengo que instalar para emprender el viaje. El inicio, sí, el principio es tenemos que pensar una línea cronológica. Si pensamos en términos mitológicos, existía el mundo antes de Cronos, pero no existía la vida. Es decir, el cielo y la tierra estaban pegados. No había lugar para la vida. Urano y Gea estaban pegados. Cronos, que es el tiempo, lo que hace es le corta los genitales a su padre, el cielo y la tierra se separan y en ese momento aparece el tiempo, que es Cronos, el titán Cronos, y al mismo tiempo el espacio para la vida. Ese mitológicamente, cosmogónicamente, es el principio de los tiempos, de hecho, del tiempo. Eso es una historia. El origen es un lugar, no es un momento. Esa es la gran diferencia. Si lo ponemos en términos de infinitos y eternidades, lo podemos ver más claramente. El infinito precisa, si vos lo querés dibujar en una hoja, esto Dani Márquez te lo podría haber explicado mejor que yo, vos necesitas un punto de partida para esa recta y después le dibujas una flechita que significa infinito. Pero tiene un inicio, tiene un principio, empieza acá. No termina, pero empieza acá. La eternidad no empieza. Nadie puede dar eternidad. Si es eterno, lo era antes, lo es y lo será. Nadie puede otorgar el don de la eternidad a nadie, porque es eterno, no tiene principio ni fin. Esa es la diferencia entre el infinito y lo eterno. Entonces, si vamos al inicio, al principio de los tiempos, cuando lleguemos nos vamos a encontrar que es circular, y cuando creemos que se terminó en el Ragnarok, Thor luchando con la serpiente del mundo, vuelven a cenizas, vuelve al humus y vuelve a generarse la vida y se vuelve a reiniciar este videojuego y vamos a tener un nuevo inicio, un nuevo principio. Pero el origen es otra cosa. El origen no está acá, el origen está no sé dónde, en otro lado. Pero lo importante de eso es que tenemos un recuerdo del origen que vive en nosotros mismos, que es justamente el rasgo eterno en nosotros. Esa chispa divina, esa chispa increada. Si es increada es eterna, y si es eterna nosotros también formamos parte de esa divinidad. ¿Y cómo nos acercamos a eso? Conociéndonos a nosotros mismos. Y en la medida que nos vamos conociendo más a nosotros mismos, vamos recordando justamente ese origen, porque vamos recordando esa divinidad que transita en ese mundo, en este mundo, por eso es una danza, pero que no es de este mundo. Es decir, el Blue Beam ya empezó y somos nosotros. Eso también es una frase del Loli. Hermoso, hermoso, hermoso. Sí. Sí, a mí me lo habían explicado, me acuerdo la diferencia entre lo ilimitado y lo infinito. Me decía, vos podés tener, me habían dicho, ¿los números positivos son infinitos? Sí. ¿Los números negativos son infinitos? Sí. Fenómeno. ¿Son ilimitados? ¿Vas a encontrar un número negativo en el infinito de números positivos? No. Bueno, y así con el otro lado. Otra cosa son los números, me dijo. Los números son ilimitados, me dijo. No tienen límites. ¿Y para qué me sirve esto en la vida cotidiana? Y me dijo, ¿un nene cuándo crece? Cuando le pones límites. ¿Viste? Me la hizo tan corta. ¿Cuándo crece un límite? ¿Cuándo crece un nene? Cuando le pones límites. No puede ser ilimitado. Y claro, tan importante como esto que decías de los límites en una ciudad, de los límites en una nación, de los límites que marcan ese, como se dice en la germánica, ese territorio, y ese territorio tan importante que es nosotros mismos. Bueno, como suelo decir, podríamos estar hasta el infinito y más allá, y enriqueciéndonos, y bueno, haciendo lo que más nos gusta, que es profundizar. Creo que hoy uno de los, digamos, de los grandes limitantes para todos nosotros es que no hay tiempo en lo particular y parece que en lo general también se está acabando el tiempo. Entonces se está renovando para renovarse nuevamente. Pero sabe que sinceramente este tiempo lo aprecio un montón, sé que muchos también lo van a hacer y que bueno, escuchándote y aprendiendo con poquitito de tu recorrido, me enriqueces un montón y bueno, todo quien escuche seguramente, bueno, obviamente quien
quiera pegarse una vuelta por tu canal Sociología Mitológica, me parece espectacular. Y que bueno, estás haciendo, al igual que los muchachos, un aporte impresionante. Y que bueno, que estás usando tiempo de tu vida para revelar y para, ¿viste?, profundizar y laburar, ¿viste?, meterte en la tierra y dedicarle el tiempo realmente y el espacio de tu vida a que todos estén mejor por vía de entenderse a sí mismos. Bueno, gracias Lucas. Estamos acá, sí, procurando usar el tiempo y no que el tiempo nos use, porque ese titán tenía la costumbre de comerse a sus hijos. Así que procuremos usar el tiempo con voluntad, con orientación y hacerlo para realmente lo que vale la pena. Justamente la frase vivir para lo que no muere, creo que está bueno tenerla ahí presente. Para mí fue un placer haber hablado con vos. Tenía ganas, sobre todo después de la última charla que tuviste con Dani, me pareció muy interesante. Y siempre espacios así, de tranquilidad, de menos TikTok de 30 segundos y más charlas largas, un poquito laberínticas, pero que procuramos salir, siempre son bienvenidas, así que muchísimas gracias por haberme invitado en tu canal y a la orden para nuevos encuentros cuando quieras. Bueno, pronto tendremos info de un encuentro, ¿o no? ¿El 8? Ya mismo la tenemos, sí. Vamos a estar el 1 de marzo en Uruguay, en Punta Ballena. Pueden ahí ver en Instagram, tanto mío como de Martín Rodríguez, de Iru, de Jordi Barea y de Dani, la información. Y una semana después, el 8, vamos a estar en el Chacarerian, ahí en Buenos Aires, domingo 8. Así que hay muy poquitos. ¿Cómo? ¿Palermo es? Sí, creo que sí. Hay muy poquitos lugares porque, bueno, surgió así medio de la nada, pero seguramente hagamos un post-evento y nos vamos a poder ver ahí, así que ahí está hecha la invitación para todos. Bueno, un espectáculo, estaremos promocionando. Bueno, muchas gracias Rafa, les mandamos un saludo a todos, muchos éxitos y nos vemos la próxima. Gracias por compartir.